Queridísimo y admirado Gustavo de Hoyos, presidente de Alternativa por México, fundador de Sí por México. Gustavo, querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo, con la audiencia y sobre todo un día tan importante, David. Pues, ¿cómo llegaste a la decisión de lanzarte como candidato independiente? Te vi en los videos, pero me gustaría que lo compartas con el auditorio. Sí, David, muchas gracias. Empiezo diciendo que, como bien sabes tú y conoces la audiencia, tengo yo ya muchos años trabajando desde la sociedad civil por las causas que nos mueven a muchos, por las causas de la educación, en la lucha en contra de la corrupción, luchando en contra de la inseguridad, también encabezando los destinos de organizaciones empresariales y más recientemente trabajando para que México tenga una alternativa para lograr un mayor equilibrio, mayores contrapesos. Y así, David, fue que me fui acercando paulatinamente al mundo de la política. Yo no soy un político, nunca he trabajado en la política, en los partidos, en los gobiernos. Siempre he estado y estoy en la sociedad civil, pero me queda muy claro que hay momentos de definiciones, David, y yo creo que este es uno de ellos. Hay que reconocer que aunque ya hay evidencia de que los partidos en la oposición van a tratar de construir una coalición amplia rumbo a 2024, dentro de las opciones que se han manejado no hay una sola que venga de la sociedad civil. Hay personas muy respetables, políticos y políticas de carrera, pero lo que yo he escuchado en las últimas semanas, en los últimos meses, y muy especialmente en la concentración del pasado 26 de febrero, donde cientos de miles nos congregamos, es que ya llegó la hora de la ciudadanía. Y por eso, David, después de pensarlo mucho, de comprometerme a fondo, de reflexionarlo tanto como fue necesario, es que decidí dar este paso adelante. Yo lo que pretendo, David, no es ser un candidato independiente que divida a la oposición, por el contrario, lo que voy a tratar de construir es una candidatura que, viniendo de la sociedad civil, de las organizaciones que marchamos en noviembre y que nos concentramos en el mes de febrero en el Zócalo, viniendo como la mayoría de los mexicanos que no pertenecemos a ningún partido político, tenga la capacidad de convencer a estos partidos en oposición de que en esta ocasión es muy importante que quien encabece la propuesta opositora sea alguien que provenga de las luchas ciudadanas. Dicho de otra manera, lo que voy a tratar de construir es una coalición de 4 partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del MC, para que de la mano de los ciudadanos y con un nuevo acuerdo podamos construir una propuesta ganadora que le da a México una nueva alternancia en 2024. ¿Cuáles serían tus argumentos para esta propuesta? Diciendo que de entrada creo que es lo que estos 4 partidos necesitan. Yo he hablado mucho tiempo, llevo hablando de que este país necesita un gobierno de coalición y tú eres una figura que podría lograr una coalición. Efectivamente, David, y gracias por la consideración. Yo creo que en México no le funcionaron y actualmente lo vemos con toda claridad los líderes carismáticos, iluminados, que tienen la última palabra en todo, que quieren ser los jefes casi en un maximato de movimientos y de partidos. A mí me parece que hoy llegó la hora en que pueden encabezar los... Perdón que te interrumpa, y hay quienes dicen, quienes analizan la política y que nos analizan las cosas, que dicen, es que la oposición no tiene un líder, se necesita un liderazgo. No, la oposición, creo yo, que es la suma de muchos mexicanos, como bien lo decías. Efectivamente, David, ahora se trata de alguien que, como en mi caso, pueda generar confianza, pueda conciliar, pueda congregar, construir una agenda de unidad y que, sin quererse colocar por encima de los partidos, sin querer que uno se haga más chiquito y otro más grandote, tome la bandera, la agenda de la sociedad civil, esta que muchos hemos impulsado y que fue el estandarte para generar una coalición opositora
rumbo al 2021 y que ahora hemos venido impulsando en los últimos meses y que se va a presentar próximamente ya como la propuesta en forma de la ciudadanía. Lo que ocupamos es alguien que sepa coordinar, que sepa someterse a la voluntad de los colectivos, que sepa actuar con generosidad, que no le preocupe el futuro político porque no tiene antecedentes políticos, sino que quiera realmente construir desde la... Y que no vives de la política. Además, respeto profundamente, desde luego, a las personas que trabajan en los gobiernos. Hay grandes servidores públicos profundamente comprometidos con este país, mi respeto para todos ellos, pero lo cierto es que hoy es muy importante que quien encabece una propuesta opositora pueda plantarse y decir: yo no he vivido de esto, no vivo para servirme de esto, quiero trabajar por mi país. David, yo he trabajado por muchos años en mi empresa, en mis negocios. Creo que cuando el dinero es bien habido no nos tenemos que avergonzar de eso, por el contrario, debe emplearse para bien, y yo estoy dispuesto a comprometer todo mi talento, toda mi emoción y todo mi tesoro para sacar este país adelante. Gustavo, ¿cómo enfrentar la andanada que ahí viene diciendo que tú representas a los conservadores aspiracionistas que temen perder a sus privilegios y que ahora le han puesto otro epíteto, del narcoestado? David, sabemos que cuando faltan los argumentos llega la burla, llega el acoso, llega la descalificación en lo Yo personal. siempre he dicho que cuando mi columna tiene más de 3 adjetivos, quiere decir que no tenía información. Exactamente. David, yo estoy preparado para eso y para más. Afortunadamente tengo una trayectoria de vida, una trayectoria profesional y como ciudadano que me permite sin temor alguno enfrentar cualquier ataque, cualquier infundio. Desde luego que hay que dar una batalla, no será fácil, sabemos que vendrán los ataques, pero estoy convencido absolutamente que el propósito lo vale. Yo creo que a los ciudadanos no nos puede inmovilizar el miedo, las amenazas, las descalificaciones. No somos los primeros que en la historia de este país hemos luchado por las causas de la democracia, así es que yo estoy decidido, estoy puesto para aguantar lo que venga. ¿Qué le propones a...? Yo creo que hay en un país tan polarizado, donde se ha tratado de construir, pues están conmigo o contra mí. Y yo creo que vemos muchos mexicanos, que somos muchos los mexicanos que decimos: oigan, este es un país, es un barco enorme de 130 millones de habitantes que tenemos que caber todos, ¿no? Absolutamente, David. Mira, si algo hay que criticarle al actual régimen es que ha revivido una especie de neolucha de clases. Yo creo que la diversidad, la pluralidad, la tolerancia son valores que tenemos que fomentar, y lo digo con toda claridad. Una vez que la propuesta opositora, la que quiero encabezar, gane la elección y logre la alternancia en el 2024, habrá que tomar lo mejor que se hizo antes de 2018, habrá que seguir corrigiendo lo que se hizo mal, que también fue bastante, habrá que tomar lo bueno que haya hecho esta administración, que ahí están como los programas sociales, y habrá que corregir también las decisiones erróneas que están a la vista de todos. Pero lo más importante, David, tenemos que levantar la mirada. Mira, yo vengo de la frontera y estoy convencido de que nuestro país puede aspirar a mucho más. De hecho, una de mis propuestas que he planteado hoy con toda claridad, y porque conozco muy bien a los norteamericanos, es que tenemos que hacer un nuevo acuerdo. Ya otras generaciones nos dieron un tratado de libre comercio, ya lo logramos negociar recientemente, pero llegó el momento de aspirar a mucho más. Tenemos que hablar de otro nivel de integración para que haya más negocios en Estados Unidos y en México, más trabajos aquí y allá. Y al final del camino, ¿qué es lo que queremos? Que las y los mexicanos puedan ir y venir, hacer negocios, visitar a sus parientes. Para decirlo coloquialmente, queremos derrumbar el muro en base al desarrollo. Ahora, ¿cómo vas a convencer a los partidos políticos? Porque de pronto parecería que en algunos de ellos, en algunas de sus dirigencias, hay vamos a repartirlo nosotros. Sí nos aliamos, pero ¿cómo nos repartimos el pastel? Y yo siempre creo que para repartir un pastel primero hay que tenerlo, ¿no? Y no hay pastel si no hay ciudadanía, querido David. Sin Para que duda. los partidos en la oposición puedan aspirar a obtener mayores posiciones, sí o sí tienen que considerar en sus candidaturas a los ciudadanos. Mira, David, parece raro lo que voy a decir, pero lo menciono con absoluta convicción. Aunque yo no vengo de la vida partidaria, sé lidiar bien con los políticos. Déjame compartir con la audiencia que no era pandemia
cuando parecía que no había manera de organizar la oposición, conjuntamente con otros ciudadanos nos dimos a la tarea de convencerlos de que por primera vez en su historia contemporánea dejasen de lado sus diferencias ancestrales, habían sido competidores por décadas, y logramos que esos partidos que habían sido adversarios se unieran en un propósito común, que es generar nuevos contrapesos. Así como en el 2020, en medio de la pandemia, insisto, logramos esto que parecía imposible, que nos decían que estábamos medios locos. Ahora yo estoy convencido de que hemos avanzado mucho más y que las estructuras de los partidos, sus dirigentes de hoy y los de ayer, sus cuadros más importantes, cada vez más entienden que en esta ocasión se tienen que abrir a la sociedad civil. Yo estoy convencido que están empezando a sentir la marea rosa, la fuerza de la ciudadanía, y por eso estoy convencido que si en algún momento es el momento de los ciudadanos, es justamente el que nos toca vivir. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un momento de que quienes han estado en la marea rosa se sumen, y yo puedo dar fe de cómo fuiste construyendo todo esto desde este programa, querido Gustavo. Muchas gracias, David, y falta mucho más por hacer. Si me permites, quisiera dejar una reflexión con la audiencia, la importancia que entendamos que depende de nosotros, de la ciudadanía, el rumbo que va a tomar el país. Sí es cierto que está fuerte el partido en el gobierno, sí es cierto que el presidente es muy popular, pero también es cierto que hoy el partido mayoritario es el abstencionismo. Yo por lo que voy es por volver a emocionar a los ciudadanos, por convencerles de que pueden creer. ¿Cómo le vas a hacer para emocionar a los ciudadanos? Porque hay gente que dice, yo no sé quién es Gustavo de Hoyos. ¿Cómo volverte una figura que no solo conocida, sino que emocione? A ver, David, es el reto que tenemos quienes no hemos usado recursos públicos, quienes no hemos estado en un cargo y en otro, que nos hemos dedicado a trabajar. Obviamente que está bueno el reto, pero hay tiempito para hacerlo. Primero, en estos días, empiezo por ahí, estoy aprovechando de espacios tan generosos como este para hacer llegar... Esta es tu casa, siempre lo ha sido y siempre lo será. Muchas gracias, David. Y que sean más mexicanos los que sepan que hay una nueva propuesta que viene de la sociedad civil, pero pasaditos unos días, pasadita la Semana Santa, me voy a aventar un recorrido en mi troca, manejando mi pick-up, desde Baja California hasta Quintana Roo, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad. Yo sé hacer mucho con poco. Vamos a demostrarles que sí se puede hacer una campaña diferente, muy ciudadana, sin tanta parafernalia, y que sean propuestas que aterricen en lo que la gente realmente... Querido Gustavo, voy a estar muy pendiente porque yo sí creo que por ahí está el camino. Te mando un abrazo con siempre cariño y siempre admiración. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, David. Saludos a la audiencia.